Buenos días. Buenos días. Thank you, choir. Thank you, Sandy and Bob. Gracias al Appreciate coro, a you Cindy, leading us a this Bob. morning. Gracias a And todos los que nos it's dirigieron Thanksgiving esta Sunday. mañana de Child of God, domingo. every day is a Hoy, day of Thanksgiving. hoy es el día que celebramos We do Acción de Gracias, pero como want hijos de to Dios, todos los días son acknowledge buenos para that He is our reconocer provider. que Dios Everything es that we nuestro have, proveedor y we've que received todo lo from que Him. tenemos He viene gives us de Él. everything that we need for life and Dios es godliness. todo lo que necesitamos And para la it's vida y all para la piedad. through Y Jesus Christ. todo esto lo By the grace of tenemos God. a través de Dios, a través So, de Heavenly Cristo, Father, por la we gracia de Dios. are thankful. Así que, gracias Señor, estamos And agradecidos. as the world labels this day Y Thanksgiving, mientras el mundo nombra many este día down como el Día de there Acción de wanting to Gracias, know to whom do they give thanks for what? nosotros necesitamos Have they reconocer a been quién le deceived damos into believing gracias. it all just happens? But Y God, tenemos we que thank deshacernos you de for la the idea de que truth. las cosas solamente Thank you suceden that we porque sí. know Señor, te damos gracias we porque have a sabemos la creator verdad. who has made it Sabemos que tú eres nuestro The Creador, existence of this world quien and ha all hecho of todo, its blessings are y que evidence todas las of your bendiciones son existence. evidencia de And tu Lord, we existencia, thank and Señor. praise you for your Así goodness que to te damos us. gracias por tu All that bondad. we have Todo lo que comes from tenemos you, and it is viene de freely ti given. y To nos you ha be sido all the dado glory. Lord, as we look gratuitamente into your para word darte this morning, gloria. Señor, en esta I mañana, pray mientras that the estudiamos tu truth palabra, te pido que tu that it verdad reveals sea will revelada stir our hearts to a deeper y que level of mueva nuestros thanksgiving and corazones a gratitude. un That we mayor will nivel de acknowledge and recognize agradecimiento that y que podamos we are reconocer indeed blessed. que de hecho I somos pray muy for your agradecidos. enabling to speak. I ask, Lord, Te that you pido, would Señor, que hables a través de mí. communicate into our hearts Te pido que te truth, comuniques that you would accomplish your a purpose, nuestro corazón y que that cumplas your el word would propósito, accomplish the purpose for which que you tu palabra are cumpla el sending it propósito forth this para morning. para lo cual tú I la estás pray, enviando, Lord, Señor. that we would have Te eyes to pido, see, Señor, que tengamos ears to ojos para hear, oír, ojos that para we ver, would oídos have para oír y que hearts to nuestros believe corazones puedan and creer wills to obey. y nuestra Lord, I voluntad pueda ask obedecer. that we would not keep this truth about Señor, you te to pido que ourselves, but Lord, that we would estas be verdades que sabemos propelled by acerca de your ti, no compassion and solamente your grace to nos go las into quedemos para all this nosotros, world, Señor, sino que proclaiming the nosotros good news compartamos of y Jesus proclamemos Christ. las buenas nuevas de Jesucristo a los demás. Lord, increase our understanding of that good news this morning. Señor, danos We pray entendimiento for de your estas enabling. buenas nuevas We en ask esta that you mañana. would be glorified. Te In pido que Jesus' tú name. seas glorificado en Amen. esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. This Thanksgiving weekend, one of Este the fin de greatest things has semana already de been Acción de expressed that we have Gracias, to give thanks for is Ya our hemos- great salvation. ya hemos dicho que And, la the fuller mayor cosa our por la que understanding podemos dar gracias es of por la just salvación. how thorough and complete is Cuán this completa gift of salvation, y the absoluta greater es esta will be our salvación. thanksgiving and Y mientras praise to más nos God damos who cuenta has de given ello, it to más us. gracias daremos al The Señor. good news of the grace Las of buenas God nuevas de la is gracia del simply Señor that Jesus Christ has done everything that is necessary son to simplemente accomplish reconocer and que complete your el salvation. Señor Jesús ha hecho There is nothing that is todo left para for you to completar do nuestra salvación. Ya no hay nada que nosotros except podamos to turn añadir away o from hacer, your sinful way, excepto to turn away from whatever else abandonar you nuestro may be pecado, trusting in, abandonar and to put nuestra your antigua manera de trust vivir in y Jesus Christ poner nuestra alone, confianza en that He will Jesucristo save. solamente para que Él nos salve. He will forgive you from all your sin. Él nos va a perdonar de todos He will nuestros make you pecados, acceptable to nos God. va a hacer aceptables a Dios. Imagine that. Imagínense, He will cause you to be loved by God and to Él va a know hacer que His nosotros love. seamos amados por Dios y que And nosotros God le delights amemos in también. you Que Dios se because deleite en of the nosotros salvation of Jesus Christ. por la salvación en Jesus will lead Jesucristo. you into a good, wholesome, and godly way of living.
Jesús nos va a He will dirigir do a it. una It's forma not a burden that he puts on your shoulder. completa de vivir. lead No you. es He will bring una you carga, successfully sino all the que Él lo va a way hacer to por the end of nosotros. this Él life. nos va a And sacar when this adelante life is over, victoriosos Jesus en Christ esta will vida. Y bring cuando you esta vida se victoriously termine, through death and Dios, directly a través de into his Jesucristo, Father's nos home va a llevar at the end of this a la life's journey. casa que Dios tiene Jesus preparada para does it nosotros all. al final He de who nuestro camino. begins a good work in you La will palabra dice complete it que until aquel the que day of Jesus comenzó la Christ. buena obra en nosotros la is completará the hasta el grace día de of God, Jesucristo. put simply. Y esa es precisamente la gracia de Dios The enemy of our en souls, simples palabras. however, is always at work to oppose this Sin embargo, el message of enemigo God's siempre se grace. va a oponer a este God does mensaje de la gracia. For you, God is the Savior. Dios The es enemy el opposes that. Salvador, Dios es el que hizo And todo he por will ti, work to pero el bring enemigo controversy. He will work to se va a bring oponer, él va confusion a traer to this confusión, message so that he can controversia a este prevent mensaje people para que la from gente believing in this no message crea en este and being mensaje saved and y no se experiencing the salve victory that Jesus Christ y no has for experimente us. la victoria que Cristo tiene If you para have already nosotros. believed in this message, Si the nosotros enemy hemos will creído en try este to confuse mensaje, you about it, so pues that el you cannot enemigo va a effectively tratar pass it on to que anyone else. estés confundido para que tú no lo compartas con Now, nadie más. we're studying Galatians, Estamos estudiando el libro de and the study Gálatas. of Galatians may not seem like a Y Thanksgiving message. Tal vez no parece Should un I mensaje de acción de Go gracias, ahead with ¿verdad? this or not? But as I Y meditate yo on estaba it, pensando, Lord, this is ¿hablaré welling de up esto within me so o no? much thanksgiving, Pero ¿saben qué? that Cuando yo estaba estudiando, I'm pensé, going to go ahead. es Having tan a right hermoso lo que grasp está aquí of the escrito que grace of God solo will puedo estar greatly agradecido increase por la our gracia de Dios. thankfulness Y estoy for what seguro que God cuando has nosotros done comprendemos la and gracia our de Dios, recognition that no to nos queda Him de otra be más que all dar, the glory. dar gracias a Dios, darle la gloria por todo lo Remember que Él from ha our hecho por introduction nosotros. last week to the Así letter que of vamos a seguir Galatians adelante con este that mensaje. Paul and ¿Se acuerdan que la Barnabas had semana just pasada recently hablamos de la completed their, introducción first missionary journey through de the este province libro, of Galatia, cuando Pablo y which is Barnabás located in, modern-day Turkey, completaron su primer viaje where they were used by misionero God a to lo que hoy establish conocemos 4 churches como named Antioch, Turquía, pero que en Iconium, aquellos Lystra, tiempos se and llamaba la Derbe. provincia de Galacia. Very shortly after returning Ellos from establecieron this 4 missionary iglesias journey, Paul en and Antioquía, Barnabas Iconio, received, Listra y Derbe. bad Ahora, news después de that false regresar de teachers este had viaje infiltrated misionero, these new churches recibieron and malas are noticias. leading the young believers Pablo astray with false supo doctrine. que So the Holy algunos Spirit prompts falsos Paul maestros se to habían write this introducido letter to en las those iglesias churches, para churches that desviar are a all new los believers, jóvenes creyentes. to correct the wrong Entonces, teaching el and Espíritu to Santo remind them of inspira what a is the Pablo para truth. escribir esta carta Heard him y corregir consoling them. esas They need to be reminded. enseñanzas erróneas para Remind them recordarles of the truth. And Paul's cuál es la letter verdad. has been Entonces, preserved for us in the Bible under la the carta de title of Pablo Galatians. se preservó It's para written to nosotros the en la Biblia 4 bajo el churches nombre in the del province libro of de Galatia. Gálatas. Young Christians that are being led Estos astray cristianos by false teachers. So we read Jóvenes inmaduros verse están 6 siendo of the first chapter. engañados. Entonces, I vamos a marvel continuar that you are leyendo turning away so donde nos soon quedamos la from him semana who pasada, called you in the Gálatas grace of 1:6. Christ to a Estoy different maravillado de gospel, que tan which pronto is os not hayáis alejado another, del que but os there llamó are por la some gracia who de trouble Jesucristo, you and want para to seguir un pervert the evangelio gospel of diferente. Christ. No que haya otro, So Paul is amazed that so sino que hay quickly algunos que these os new perturban y quieren believers pervertir were el being evangelio de led Cristo. astray from the truth Pablo and the se truth of asombra the de que tan message pronto estos of nuevos creyentes ya gospel. están siendo engañados con Gospel otro falso is evangelio. a biblical word for good news. Evangelio es una palabra bíblica para The buenas gospel noticias. of the grace of El God, evangelio the de good la news gracia of de the grace Dios, of God. las buenas They were nuevas de la embracing gracia de what he Dios, called a different gospel. y por eso le llama Meaning a the Pablo false gospel had un diferente similarities. evangelio. This false message Y was quiero decirles similar. que It este looked evangelio very much nuevo, like entre comillas, tenía original algunas similitudes gospel that Paul had proclaimed to them. de a aquel que Pablo And les it había sounded enseñado. like it, but it was different. Muy And semejante, those pero differences diferente. Y make esas it diferencias not another gospel, not an no lo alternative hacía gospel at all, un but it is a perversion of the evangelio gospel of Christ alternativo, because of the sino que era una differences. perversión del God inspires evangelio Paul to make it por clear to the esas Galatians diferencias. that this Entonces, distortion is not just Pablo a les harmless indica twist to the message, a los but it Gálatas que destroys the estas message estas and brings diferencias about a destruía severe el curse, evangelio
mentioned in Y verse 8, en el verso number 8, one teaching, Pablo God les curses dice the one who que será proclaims maldito a aquel que deviation to the proclame true una gospel. desviación del evangelio This puro. highlights for us Y esto the spiritual opposition that nos comes habla de against esa new believers. The enemy quickly oposición moves in que hay en when contra de los people nuevos receive the creyentes. gospel. Hay He una quickly oposición del moves in with enemigo false teaching in an attempt to y por eso lead new introduce estas believers away falsas from the truth. enseñanzas This is why para it's so important for alejar a more los nuevos mature creyentes believers de la to verdad. quickly Por come eso es alongside importante young que los Christians nuevos and mentor them. creyentes pronto, biblical term is to cuanto antes disciple. posible, se pongan Teaching them bajo the la word of enseñanza God, de leading un them cristiano by más maduro para que example pueda until they are aprender mature and las walking in escrituras obedience to hasta the que Spirit pueda of God, aprender a caminar en obediencia del Espíritu Santo believing por sí and solo. obeying all that Jesus Es muy taught. importante que los These young Galatian believers cristianos maduros enseñen a los were all nuevos. alone, Estos with no one Gálatas mature among them to estaban walk them solos, no tenían nadie que les enseñara in después the de que right se fue direction, to Pablo. keep them from error. No And the tenían enemy nadie que quickly los mantuviera brought in lejos del false error. teachers Por eso es que to lead cayeron them en astray. falsas enseñanzas. Excuse me. Today, one of the most prevalent sources of Hoy en false día, teaching is the internet. La fuente más predominante de falsas enseñanzas es el Internet. Muchas personas han sido desviadas de la verdad cuando tienen buenas intenciones y empiezan a investigar sitios. Lo peor que puedes hacer es darle sitios de Internet a un nuevo cristiano para que busque e investigue por sí solo. No, lo mejor que podemos hacer es estar con él, ser un mentor de este nuevo cristiano, persona a persona, para que pueda entender en la vida real qué es la vida cristiana y pueda alejarse de las falsas doctrinas. Pablo está asombrado por todas las cosas que están sucediendo. Él les había enseñado la verdad y ahora se están alejando de Dios. La cristiandad no es solo una filosofía, no es un grupo de cosas que creemos, sino que es una relación con nuestro Creador. Y esto se obtiene a través de la verdad que Él nos enseña. Pero vivimos en un mundo que cree que no hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Nuestro mundo cree que todos los caminos llevan a Dios. Todo en este mundo es relativo. Y como Satanás es el que gobierna este mundo, él dice que todos los caminos llevan a Dios, y eso es una mentira. Esa es una filosofía que no viene de Dios. Esa es una creencia que no es la verdad. Cuando se trata del Evangelio, la verdad es importante. No puedes encontrar a Dios en medio del error. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre excepto a través del camino, la verdad y la vida. Si tú estás en un camino equivocado, estás abandonando la verdad y la única esperanza que tienes para vida eterna. Y fíjense de quién se están alejando: de aquel que los había llamado. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo y confiamos en Él, es porque Dios nos ha llamado. ¿Por qué creíste? Porque estás respondiendo al llamado de Dios. Has venido a la fe en Cristo porque estás respondiendo al llamado de Dios. Y el hecho de que tú estés respondiendo implica
que Dios te You are conoce. not just an unknown face in the No crowd. solo eres He una calls cara you. en la multitud, y Dios te está llamando Ron. por nombre. Hey, Ron, He knows me. Él me conoce y me llama. It implies that he wants you. Implica que me quiere. You don't call someone unless you're wanting them. ¿Por qué no le llamas a alguien a menos de que quieras la Out of atención de all esa the persona en people out particular? there, God has singled you out. Dios te está llamando a So many ti just recently en lo come to particular. faith in Christ. Algunos de ustedes Anthony, Debbie, hace poco God se convirtieron a called you. Cristo, He como singled you Anthony, out. como Debbie. Dios He's los llamó a interested in you. ustedes por nombre. You're Dios desired está by God. interesado He calls you en to come ustedes. into relationship Él with him. quiere que ustedes entren en una relación con Dios. Está implicando que tiene un propósito para ustedes, porque nos ha llamado para darnos algo, para que nosotros recibamos vida, identidad, una nueva identidad. You're his child now. Ahora Abundant life, tú eres su hijo. meaningful life, Dios quiere darte purposeful vida life. He is con giving propósito, to vida you. He abundante. calls you Te ha that he dado might give this to you. And Te ha knowing dado un this nombre is diferente. Él reason quiere for darte una giving razón. thanks to God. Y esa es una razón Father, suficiente thank you para darle for gracias calling. al Padre. Gracias, Señor, Thank por you llamarme. I'm not just a face in the Gracias crowd, porque I'm no solo yours. soy una You cara know en me, medio de la call by multitud. name. Tú me conoces, me has Thank you, llamado God. por nombre y te doy gracias, But Señor. to embrace false teaching Pero about the gospel is to turn away abrazar from and las abandon falsas him who called you. enseñanzas es abandonar a aquel que te llamó por He nombre. who called you in the grace of Christ. Él te Paul llamó en la identifies the gracia de true Cristo gospel message by y which they Él were called, identifica este evangelio labeling it verdadero, the grace of Christ. llamándolo el We evangelio were de Cristo. hopelessly lost in our sin Nosotros estaríamos and separated perdidos from sin God. esperanza en el pecado y But God separados de sent Dios. his only Pero begotten Dios Son to envió a come su and único call us to Hijo rescue us and to bring us unigénito back para to God. rescatarnos That y is the llevarnos de grace of regreso God. a Dios, y esa es su gracia. God did everything Dios that hizo was needed. We todo were lo que se dead in our necesitaba. trespasses Estábamos and muertos sins. en We were nuestros separated. pecados y We were lost. transgresiones, estábamos We were not perdidos. seeking him, but he did No lo everything that estábamos was needed to buscando, bring us into right pero Dios hizo relationship with todo himself. para que We nosotros contributed lo really encontráramos nothing. sin que nosotros hiciéramos nada. Everything that we have comes from God. Todo lo que tenemos Everything viene that de we have Dios. comes from God. Grace means God's power, Gracia significa goodness, and love poder, expressed el poder de towards the Dios, la bondad y undeserving el amor and de Dios generously expresados giving powerless people hacia everything nosotros, needed for gente salvation, que abundant necesitábamos life, and godliness, todo y que no teníamos all nada para at dar. Christ's expense. Todo He nos did lo it dio en all. abundancia. He paid it all. He took all En the Cristo, initiative. Él tomó He reached toda out la to you, he iniciativa called you, he drew you, he wooed you. y Él nos amó, Washed nos you, compró, cleansed you, nos saved lavó, nos Put his salvó, spirit into you puso su espíritu en nosotros and works through you y ahora that you might begin obra a experiencing través de victory over nosotros sin para that que for so nosotros long has podamos held you in tener bondage. la victoria The gospel del of grace pecado says that sobre el God pecado. does it all. El There's Evangelio nothing for de you to gracia do dice but que to Dios ya lo hizo believe it todo, and que ya no hay accept the nada que free tú tengas offer. que hacer sino creer Every y false religion in aceptar the world is este based regalo on the gratuito de premise Dios. of you having to do something Pero las to religiones, earn or todas las contribute religiones se toward your basan en la salvation. siguiente premisa: Every tienes que hacer false algo religion of para the world. recibir o contribuir a tu salvación. religion of the Todas world las religiones except del mundo, Christianity, excepto You've got to do something el to cristianismo, merit. te You've got to do enseñan something que tú to tienes earn que it. hacer You've got algo, to do tú tienes que something to hacer contribute méritos to para it. ganar, o tú tienes que hacer algo para You either have contribuir a to tu live a good salvación. enough life, Tú tienes que vivir or you una must vida have buena, followed all the o tienes rules que seguir of las the leyes de la religion, religión, or you must perform tienes certain que prescribed rituals and avoid que eating hacer certain ciertos foods, rituales o or you have to comer be sure o to no say comer enough ciertas prayers comidas, and o pay the tienes right que amount of decir ciertas donations, or oraciones offer o enough pagar sacrifices. donaciones o hacer As we read sacrificios, through this etcétera. letter to the Galatian Pero mientras churches, leemos we esta discover carta that this is a exactly las the kind iglesias of de message that Gálatas, these new de believers Galacia, descubrimos are que turning to, being este drawn away from mensaje the truth by era this precisamente el que addition of trataba things de that you've got to engañar do to a los contribute to. hermanos,
que ellos tenían que hacer algo para contribuir a la salvación. Por eso Pablo les dice que está asombrado de que tan pronto estén abandonando ese mensaje de gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente, el cual era similar, pero diferente, porque trataba de distorsionar y pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué era esta diferencia del evangelio? Que no era solo una variación del evangelio, sino una perversión. Bueno, los falsos maestros en Galacia eran judíos y se disfrazaban de cristianos y trataban de combinar la cristiandad con el judaísmo. Y se llamaban los judaizantes. Estos judaizantes no se oponían abiertamente al evangelio, sino que escuchaban el evangelio y decían, está bien, esto es bueno. Pero hay algo más. Ellos pensaban que iban a mejorar el evangelio añadiendo algunas cosas del antiguo pacto, como algunos requerimientos de la ley, al evangelio de Cristo. Yo recuerdo algunos mormones que vinieron a mi casa a hablar conmigo y ellos decían, sí, la Biblia es la verdad, creemos en ella, pero vas a obtener más verdad si le añades el libro del Mormón. La Biblia está bien, pero hay algo más. En otras palabras, esto era lo que ellos decían. La verdad es que la Biblia no es suficiente, necesita el libro del Mormón para clarificar. De la misma manera, los judaizantes de Galacia, estaban enseñando que el evangelio era la verdad, pero no toda la verdad. Enseñaban que los gentiles, por ejemplo, tenían que convertirse en judíos al circuncidarse antes de poder ser cristianos. Decían, sí, el evangelio está bien, pero hay algo más. En otras palabras, lo que Jesucristo hizo en la cruz no es suficiente. Es insuficiente para salvar. Y por eso es que la Biblia maldice a todos los que le quieren añadir a la palabra de Dios o quitarle. Porque lo que estaban enseñando es que sí, una vez que eres salvo, tú tienes que seguir siendo justo, guardando todos los mandamientos de los judíos, las leyes, las regulaciones y las ceremonias. Y Pablo dice, esto es una perversión. Esto no son buenas nuevas, son malas noticias, porque nadie puede mantener su relación con Dios guardando leyes, porque la historia del Antiguo Testamento nos prueba que nadie es bueno, nadie puede guardar la ley hasta que Jesucristo vino. Porque cuando alguien le quiere añadir o quitar a la gracia, la destruimos. Fíjense el verso 7. Pablo dice que quieren pervertir o distorsionar. Dependiendo de la traducción que tengan, pervertir o distorsionar significa cambiar algo a lo opuesto, como revertir el carácter del Evangelio y convertirlo en algo completamente opuesto. Por ejemplo, Dios dice que la gracia es gratis y ahora tú tienes que trabajar para obtenerla. Porque si le tenemos que añadir la ley al sacrificio de Cristo, no es así, es todo o nada.
O toda la ley sin gracia, o toda la gracia sin ley. Porque Cristo ya hizo todo por ti. Y solamente te queda de dos opciones. O tú eres responsable por todo, o Cristo toma responsabilidad por ti. De eso se trata. Y esa es la salvación, ese es el Evangelio, que Cristo toma toda la responsabilidad por ti para hacerte libre. Vamos a Gálatas capítulo 5. Verso 2 al 4. Lo voy a leer de la traducción viviente, que lo pone de una forma simple. Galatians 5, verse 2, listen, I, Paul, tell you this. Escuchen, yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si están contando con la circuncisión para que los haga justos delante de Dios, los falsos maestros estaban diciéndoles a los hombres que tenían que circuncidarse antes de que el Evangelio los salvara. Entonces Cristo no les va a beneficiar en nada. Les diré esto otra vez. Si están tratando de encontrar el favor de Dios siendo circuncidados, entonces necesitan obedecer todas las regulaciones y toda la ley de Moisés, porque si están tratando ustedes mismos de estar bien delante de Dios, tienen que liberarse de Cristo entonces. Y al hacerlo, han caído de la gracia de Dios. Esa es la maldad, ese es el peligro del legalismo. Es añadir al Evangelio de Dios. Y esto pasa muy a menudo hoy en día, en muchas formas. Muchos millones de personas en el mundo siguen estas perversiones. He mencionado ya el mormonismo, pero tal vez el más predominante es la Iglesia Católica Romana. Es casi un paralelo con Galacia. La Iglesia Católica Romana ha destruido el Evangelio. Se parece mucho a lo que dice la Biblia, y por eso, porque es tan similar, mucha gente piensa que la Iglesia Católica es cristiana, pero no lo es. Es una distorsión del Evangelio y de la gracia que destruye la gracia, porque no le puedes añadir al Evangelio y todavía, para que todavía sea el Evangelio. La Iglesia Católica enseña del nacimiento virginal de Jesucristo. También enseña de su vida sin pecado, su sustitución en la cruz, su muerte y resurrección. Ellos enseñan todas estas cosas y usan estas palabras, pero también dicen que también necesitas participar en los sacramentos, tienes que ser bautizado, tienes que estar de acuerdo con esas doctrinas católicas, aunque no sean bíblicas. Le están añadiendo al Evangelio. Es el Evangelio más esto, más esto, más esto. Y Pablo dice que estos falsos maestros están metiendo en problemas a los cristianos de Galacia. El Evangelio es aquel que trae paz. Todos nuestros pecados han sido removidos de nosotros, sabiendo que estamos en una relación correcta con Dios, somos amados por Dios, porque Cristo ya lo hizo por nosotros y ya no podemos pagar nada, ni podemos hacer nada. Él no espera que paguemos por lo que Él hizo. Qué paz es saber que Dios me ama y sé que soy salvo
y no tengo But when the miedo. gospel is perverted, Pero with cuando things el being evangelio es added, pervertido changed, y or se le taken añaden away, cosas o se the le hearts quitan of the people cosas, become troubled, la gente with empieza a doubts preocuparse y tiene and dudas anxiety y tiene ansiedad and uncertainty y tiene of whether they are going incertidumbre to be si es sufficient que in fulfilling their part of it. ellos van a ser lo Uncertain of where they suficientemente stand in their capaces de guardar relationship la with parte que God. ellos les corresponde. And troubled Y por eso minds. están preocupados. Adding the law, meaning adding the requirements to Añadirle a la do ley good es works in order to be añadirle saved, la ley or al in order to evangelio be es pleasing and acceptable to God, poner does not merely cosas pollute que tenemos grace, que doesn't hacer simply para cloud it, agradar a Dios y but eso it perverts it. contaminan It y changes it pervierten into its y opposite. cambian la gracia en algo And then we read in totalmente verse opuesto. 8 and Y ahora 9, leemos el verso a 8 warning that is y 9, repeated. algo, una advertencia que se repite. But even if we or an angel from heaven Mas si preach a any other nosotros o a un gospel ángel to del you cielo than what we have les preached anuncia to otro you, evangelio let him diferente be del que les hemos accursed. anunciado, sea anatema. Word accursed from the Anatema Hebrew o word maldición haram. viene de la palabra Remember, hebrea city of Hiram. Jericho. It ¿Se was acuerdan de under the Jericó? curse, the haram Estaba of God. bajo la When the Israelites maldición. came in, they were to destroy Cuando every los man, woman, israelitas child, vinieron, every animal, tenían que everything in the city. It destruir was all todo, to be destroyed. It todo, was todo under en the la curse of God. ciudad porque estaba bajo maldición de Dios. Verse 9, as Verso we have 9. said before, so now Como I hemos say dicho again. antes, también ahora lo So he's repito. already communicated this Ya les to había the dicho Galatians esto when a he los was there. Gálatas cuando estuvo If allí. anyone Si preaches alguno any les other predica gospel diferente to you evangelio del que than han what you have recibido, received, any other sea gospel, anatema, cualquier otro let him evangelio, be accursed. sea caiga bajo maldición. Even if it's we, Paul and Barnabas, if we come back saying something different, Y esto los than what we incluye ellos said the mismos. first time, Si let us be accursed. yo o It's an Barnabás angel from heaven. venimos de nuevo y Something empezamos a decir different. algo Let it be diferente, accursed. He's speaking caigamos sobre hypothetically maldición. here, but Él how está do we hablando know hipotéticamente aquí. what was the message of the gospel? ¿Cómo How do sabemos we know what was cuál the es original message el that Paul mensaje proclaimed, original first que preached to Pablo Galatia? les It has predicó a been los recorded Gálatas? for us in the Bible. Aquí He preached está to en them la the word of Biblia, God. está preservada en This la is why Biblia. we insist Por eso that es que what we insistimos teach que lo and que what we enseñamos preach, y lo que whether it be in Sunday predicamos, school, whether it ya be sea in en small escuela groups, dominical, studies, en or los from grupos this pulpit, pequeños, en what los we estudios teach and bíblicos, preach has to aquí, be todo entirely tiene que in estar line with the gospel alineado message that is preserved enteramente for us in the Bible. en la Biblia, There's no wavering on that. There can be no porque wavering on that. no podemos It doesn't matter how hacerlo de otra high manera. profile the teacher, how well Y respected, no what credentials the teacher importa might have. qué tan If what is being respetado o taught popular doesn't sea el line up maestro with que the está word of enseñando. God, Si él está their enseñando teaching otra is to cosa be rejected. que no It is está en la accursed. palabra de Dios o que no In se true alinea a la biblical palabra de Dios, Christianity, your debe de credentials ser and rechazado. your seminary De hecho, degrees do not give you credibility en la cristiandad, before God. It is en la your Biblia, faithfulness to las keep your credenciales words in line o with los the word títulos que of tuvieras no truth, te daban of God's credibilidad. word. That Es gives- la that's what gives you fe, credibility. es la fidelidad, Even if you get a vision tus of an palabras, en angel tu with a vida, message for you, lo que le and it da doesn't line up credibilidad with a tu the mensaje. original message recorded for us in the Es Bible, más, la that Biblia dice que si aún una angel's message is to visión be de un rejected. ángel It's viniera y te interesting to diera note that otro, Joseph Smith, founder of the otro mensaje, Mormon debe cult, de ser rechazado. received his Y es unbiblical interesante que religious esta doctrines iglesia from an mormona angel. dice que José Smith, el fundador de esta iglesia, de este culto, recibió doctrinas de un ángel. Esta es una desviación del evangelio bíblico y esto debe de estar bajo maldición. Ahora, la herejía de los judíos era precisamente el legalismo. La Biblia nos da una advertencia en el verso 8, que todas las distorsiones del evangelio de la gracia deben de estar bajo maldición. Todo aquel legalismo es una perversión. Martín Lutero had burst upon his sight revelation of the gospel Por of ejemplo, grace. For 3 years, por he 3 swung años, from
Él cambió de ser un legalista en la Iglesia católica a ser una persona que completamente rechazaba la ley. Y la palabra es antinomialismo. Anti, que significa en griego en contra, y nomos, que significa ley, en contra de la ley. Ahora, estos son dos extremos. Si el enemigo no puede empujarte al lado del legalismo, te va a empujar al otro extremo, que es el antinomialismo. ¿Y qué es esto? Es la creencia de que los creyentes, para los creyentes, la ley y los principios morales que el Antiguo Testamento enseña ya no son relevantes. El enemigo va a tratar de que nosotros seamos empujados a uno o a otro de los extremos que hay, ya sea legalismo o antinomialismo, como Martín Lutero, que fue empujado al otro extremo. Y eso está mal también. Hay algunos ejemplos hoy en día de antinomialismo. Y también está bajo maldición. La idea básica de esta distorsión del Evangelio es que una vez que una persona ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, ya no tiene ninguna obligación de seguir enseñanzas morales del Antiguo Testamento, porque Jesús ya los ha liberado de todo. Nosotros hemos sido liberados de la ley, eso es cierto. Pero el extremo de esta creencia es que una vez que hemos sido salvos por gracia, ya no es necesario tener una vida moral y virtuosa porque ya somos libres de la ley. Esta desviación dice que la gracia tiene el poder de salvarnos, aunque no vivamos una vida pura. Y lo que están implicando es que nosotros tenemos libertad de hacer lo que queramos. Y lo que ellos están diciendo es, bueno, no importa, si no vives una vida virtuosa, si no vives una vida pura delante de Dios, no te preocupes, no importa. Y esto es antinomialismo. Y esto más bien es libertinaje. El libertinaje es alejarnos de la moral y del decoro. Investigando, encontré que el autor de este diccionario del que les estoy dando la definición de libertinaje era cristiano. Y por eso es que muchas de las palabras ahí tienen definiciones bíblicas y es fantástico. Pero bueno, esa es solamente una información. Bueno, volviendo al tema, antinomialismo es el sistema de pensamiento que dice que todo aquello que pueda parecer pecaminoso es legalismo. Y es muy peligroso. Esta forma de pensar es peligrosa porque vamos a suponer que un cristiano está cometiendo un pecado, pero entonces
Él piensa, bueno, pero como ya no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque si no, entonces soy legalista. Entonces, Pablo también tuvo que hablar con algunos hermanos que estaban cayendo en el antinomialismo. Por ejemplo, los corintios. Los corintios pensaban que como ya habían sido salvos, ya estaban libres de guardar la ley. Y ese es un error en el que muchos creyentes de aquellos días cayeron. Fíjense, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 31. Aquí Pablo está confrontando a los creyentes que pensaban que la gracia los liberaba de todo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. La Biblia amplificada dice, entonces por la fe dejamos a la ley sin efecto de ninguna manera. Al contrario, todo lo contrario, confirmamos y establecemos y levantamos la ley. Hermanos y hermanas, necesitamos entender qué significa confirmar, establecer y levantar la ley. Eso es lo que hacemos como cristianos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Jesús lo dejó muy claro que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. En Mateo 5:17 dice lo siguiente, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía están aquí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley se cumplió a través de Jesucristo como el fruto de la vida abundante que vivía en Cristo cuando Él vivió aquí dependiendo del Espíritu Santo. A través de la vida de los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que viven en el poder del Espíritu Santo, a través de ellos se cumple la ley. El legalismo dice que para que seas salvo tienes que guardar la ley. La gracia de Dios dice, ya tienes el regalo de salvación y el fruto de ese regalo es vivir una vida que guarda la ley, porque Cristo vive en ti. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Aquí hay una profecía acerca de la relación de los creyentes del Nuevo Testamento con respecto a los mandamientos de Dios. Ezequiel 36, 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu vino a morar dentro de nosotros. Y Ezequiel estaba profetizando acerca de esto, porque esto no había sucedido en los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces está hablando de una experiencia futura en el Nuevo Testamento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Lo que significa es que el Espíritu Santo les iba a dar, y nos ha dado, el poder de hacer todo, no en nuestras propias fuerzas, sino siendo guiados por Él. Y Pablo lo deja muy claro aquí a los Gálatas, que nosotros ya no estamos bajo la ley. Hemos muerto a la ley. La ley no ha muerto, pero nosotros hemos muerto a la ley. O sea que hemos sido liberados de la maldición de la ley.
Ahora, la ley no es mala, sino que es una descripción del carácter santo y la naturaleza de Dios. Y como creyentes del Nuevo Testamento, debemos saber que el Espíritu de Dios, que es santo, vive dentro de nosotros y se expresa a través de nosotros. Su carácter de Dios, que se describe en la ley, será establecido dentro de nosotros. Por eso es que nosotros podemos vivir vidas como la vida de Jesús, que no viola la ley. No viene como resultado de guardar la ley, sino que la ley, guardar la ley en nuestras vidas, viene como fruto de haber recibido el Espíritu. Y la enseñanza de que las verdades morales del Antiguo Testamento y los mandamientos ya no tienen relevancia para nosotros, ese es otro evangelio, que no es el evangelio que predicó Pablo. Así que, ¿qué razones tenemos para dar gracias? Pues que Jesucristo lo hizo todo. Así que a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque Él ha hecho todo para nosotros. Él nos ha salvado de la pena del pecado cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso le damos gracias que lo hizo todo. Gracias por la salvación, gracias porque ahora podemos vivir una vida victoriosa y por eso le damos gracias por lo que Él nos ha dado. Y nos da la palabra de Dios escrita para que nosotros conozcamos el camino, la verdad y la vida, que se revela a nosotros a través de la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y le damos gracias a Dios por esta lámpara a nuestros pies y nuestra luz en nuestro camino. Gracias a Dios por este mensaje original y por el discernimiento que nos da para reconocer cuál es la falsa enseñanza. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a través de su palabra. Padre Celestial, damos gracias por este mensaje, por el cual te damos gracias. Va más allá de nuestro entendimiento y nuestra comprensión, pero tú lo hiciste por nosotros y lo hiciste bien. Y nos has prometido que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará. También nos prometes que tú eres fiel para hacerlo, porque tú lo has prometido. Y por eso te damos gracias por vivir dentro de nosotros. Porque tú eres el que nos va a sacar adelante, el que nos va a llevar hasta el final, el que nos va a guardar y preservar, aunque vayamos caminando en medio de sombra de muerte. Señor, gracias por cuidar de nosotros, por ungirnos. Gracias, Señor, porque gracias a ti podemos decir ciertamente, de seguro, en la casa del Señor moraré por largos días y el bien y la misericordia me acompañan, no por nuestras obras, sino porque es un don tuyo. Y por este regalo estamos agradecidos. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí, que no han recibido este regalo. Señor, te pedimos que
aquellos que no te han recibido puedan ver la necesidad de un Salvador en su vida. Señor, que estas personas puedan clamar por salvación. Y te pido, Señor, que también nosotros podamos salir de aquí con las nuevas de salvación para que otros puedan escucharte llamándolos. Ven, ven. Para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que sea salvo. Te doy gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. As we conclude, just want to invite you if you want prayer. Mientras concluimos, quiero invitar a aquellos que necesiten oración, aquellos que necesitan conocer más de este camino de salvación y quieran abundar más en lo que hemos hablado, por favor, pasen al frente.